¿Por qué no fue invitado Felipe VI a la toma de protesta? ¿Por qué están pidiendo que España pida perdón a México por algo que pasó hace 500 años? ¿Por qué el rey no quiere pedir perdón? Todas estas preguntas han dado respuestas que han sido una gran controversia. Acompáñenme a analizar todas las aristas, las distintas perspectivas sobre este tema para que ustedes formen su propio criterio a partir de información pues un poco más confiable, ¿verdad? Y no solo en lo que se dice o en los rumores. ¿Por qué Felipe VI no fue invitado a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum? Bueno, vamos a remontarnos al 1 de marzo de 2019. Es necesario hablar de cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey Felipe. Sin embargo, el rey no respondió a esta carta y muchos dirán, pues claro, ¿por qué? La carta empieza escrita el 1 de marzo de 2019 y empieza diciéndole a Andrés Manuel: Su Majestad Felipe VI, Rey de España, Palacio de la Zarzuela, Madrid. Excelentísimo señor, como me dirigí a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. Y comienza a relatar ciertos momentos de la historia de lo que hoy es México. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Si realmente eso ya se hubiera olvidado, pues no hubiera generado tanta polémica esta carta y la reacción del rey de España como lo ha generado. Continuaré. Y dice, sin afán de ahondar en ellas, o sea, en las polémicas, Su Majestad, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana. Sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla. Ahí está reconociendo que el reino pues no estaba de acuerdo en que se realizara de esa manera pues la colonización que hizo Hernán Cortés. Y dijo, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto, 1518 a 1547, de lo que es emblemático el encarcelamiento y el asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca en 1525. Luego sigue hablando de la conquista, como el proceso de colonización que siguió, pues que se cometieron incuantificables violaciones a las leyes que habían vigentes. Entre las más públicas y notorias, se vulneró el principio del quinto real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con materiales de estas. Se instauró la esclavitud, las encomiendas, las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a los colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de riquezas naturales, particularmente por medio de la minería, o sea, oro, plata y todo eso. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Y podrá parecer ilógico que pasó hace 500 años, pero todo eso ha repercutido porque hasta la fecha esa segregación de castas y de razas pues ha dado lo que es el clasismo y el racismo que vivimos y que es tan evidente en México. Bueno, y así sigue diciendo porque no me voy a extender leyendo la carta, pero son puntos muy importantes. Entonces concluye, y esto es importante, lo que dice
en esta carta el entonces presidente de México. El 21 de septiembre de 2021 México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar este acontecimiento construyendo la reconciliación con el pasado del país, por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como Día de la Reconciliación Histórica. Ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios. O sea, está poniendo el ejemplo primero de que lo va a hacer el Estado mexicano. O sea, ¿quién lo está proponiendo? Andrés Manuel. A los pueblos originarios por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaquis y maya. Recordemos pues la guerra de castas, la guerra del yaqui en Sonora y Sinaloa, y pues la guerra de castas se llevó a cabo en la península de Yucatán, así como la persecución racista que sufrieron los chinos en el territorio mexicano durante las primeras décadas del siglo XX. Y en otros agravios y atrocidades que diversas autoridades cometieron contra la población. Para la nación que represento es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica. Y menciona la importancia y la participación en nuestra historia. Y termina diciendo, con este propósito, el gobierno de México propone a su majestad que se trabaje a la brevedad y de forma bilateral, o sea, los dos gobiernos, en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados. Hago paréntesis. Habla del Reino de España, no dice España. Y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, o sea, recrear entre ambos, a ver cómo vamos a narrar esta historia en común. Un relato compartido, público, socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa, plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad, respectivos estados, shalala, shalala, shalala. Reciba a su majestad las expresiones de mi más distinguida consideración. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, pues esta carta la envió en privado el presidente de ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, a Rey Felipe VI de España. Y el rey Felipe nunca contestó. O sea, él nunca contestó. Lo dejó en visto, con las dos palomitas. Y hasta la fecha sigue sin contestar. Entonces, lejos de responder, resulta que filtró la carta, la filtró a los medios españoles, afines obviamente a la corona, y de ahí llegó a los medios mexicanos. No sé ustedes, pero yo lo que escuché a través de los medios y lo que leía es que el presidente de México le exige a España que nos pida perdón por lo que pasó en la conquista. Con una verdad a medias, una verdad medio engañosa, porque no cuenta todo este trasfondo, no cuenta todo lo que dice la carta, la forma respetuosa y cordial a la que se dirige. Y habría que mencionarlo. También se hizo una carta que se envió al Papa Francisco. Y ya les contaré más adelante qué hizo el Papa Francisco. Bueno, el caso es que todo esto se filtró en los medios y la narrativa que se manejó es que pues la descabellada propuesta del loco del presidente de México, pues que pida perdón España, a los mexicanos y a México, ¿no? Por lo que pasó en la conquista. Pues obviamente mucha gente reaccionó. A mí también me sorprendió, pues dije, ¿cómo le va a estar exigiendo, ¿no? Así. Mucha gente reaccionó
pues desconcertada, y obviamente otros que no tienen en buena estima a la 4T o a Morena, y lejos de buena estima, más bien la odian, pues obviamente estaban más que indignados, como si la carta hubiera sido dirigida a ellos como súbditos del rey español, pero bueno, se entiende. El chiste es que eso fue lo que supimos a través de los medios, y la carta nunca la respondió el rey Felipe, nunca la respondió. Pues no sé, yo me pregunto, si tú envías una carta a alguien o una amistad, alguien con quien llevas una relación cordial, bonita, de mucho tiempo, y le propones algo y te dejan visto, olviden la carta, le escribes un WhatsApp y te dejan visto con 2 palomitas y nunca te responde, y al contrario, le cuenta a los amigos en común o a los conocidos en común que le escribiste eso y se burlan de ti. ¿Invitarías a la fiesta a esa persona? ¿A tu fiesta? Pues yo creo que no. A lo mejor otros optarían alguna otra vía, pero yo creo que pocos lo harían. Dirían, bueno, pues no le importa. Entonces, en ese sentir, es que Claudia Sheinbaum invitó al presidente de España, Pedro Sánchez, quien decidió declinar la invitación en respaldo al monarca. Y bueno, volvió a salir este tema y a hacer la polémica y el debate, volvió a salir todos los argumentos a favor, en contra, recordar las palabras que dijo Mario Vargas Llosa, que primero pida perdón a AMLO. Pues sí, él pidió perdón a los mayas, a los yaquis, a los chinos, como mencionaba la carta. Y bueno, en realidad, tras leer la carta uno puede ver que no le exigía que pidiera perdón, era una invitación a reconocer los agravios causados, o sea, reconocía el aporte de que fuera ese momento histórico, pues la fundación de lo que hoy es México, sin embargo, reconocer también todos los agravios que hubo. Ahora, esa carta, bueno, similar, se envió al Papa Francisco. ¿Qué hizo el Papa Francisco? El Papa Francisco respondió y el Papa Francisco pidió perdón. ¿Por qué Felipe VI ignoró la carta? Bueno, puede ser una, pues porque han habido varias muestras de desplantes del rey Felipe VI a gobiernos latinoamericanos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando fue la toma de protesta de Gustavo Petro en Colombia, hay una parte de la ceremonia en que salen soldados con la espada que era de Simón Bolívar y todos se paran de pie. Felipe VI permaneció sentado. En la toma de presidencia de Boric, de Chile, el rey Felipe llegó tarde y hubo que retrasar el protocolo y todo porque pues no llegaba el rey Felipe. Llegó tarde a la toma de protesta de un presidente. En República Dominicana, igual a un evento, la etiqueta pedía que todos fueran de blanco. El rey Felipe fue de gris. Entonces, el sentir en muchos gobiernos de Latinoamérica es que el rey Felipe sigue viendo a la gente de Latinoamérica, pues con cierto desdén, como que yo soy superior. Y no me extraña, porque bueno, si tenemos la idea de que la monarquía desciende directamente de Dios y son puestos por Dios y son de sangre azul, pues entiendo que en la Edad Media se creyeran ese cuento, pero hoy en día, y pues rey Felipe creo que se lo cree, porque se siente superior. Por eso se le hizo fácil dejar con 2 palomitas en visto a la carta de Andrés Manuel. ¿Qué consecuencias ha habido de ignorar a un jefe de Estado? Porque no le escribió un WhatsApp un amigo a otro, un conocido a otro, un compañero de clase. Fue un jefe de Estado el que envió la carta. A lo mejor, aunque no hubiera estado de acuerdo, el rey Felipe dijera, este presidente está medio loco, ¿qué le pasa? Pues pudo haber dicho, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Responder la carta, responder algo. ¿Qué consecuencias ha habido de esto? Primera, que
El rey Felipe se inhabilitó a sí mismo como un interlocutor de México. El no ser invitado pues a la fiesta, ¿verdad? A la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. No podía esperar ser invitado después de que ignoró a un jefe de Estado. No importa si ese jefe de Estado te gusta o no. No importa si estás de acuerdo con su política o no. Es un jefe de Estado y como tal tiene que tener un respeto y sobre todo esa actitud diplomática de dirigirte a otro jefe de Estado, aunque te caiga gordo, aunque no estés de acuerdo. Y otra cosa, sí se invitó a España, porque si dices que Claudia Sheinbaum no invitó a España, esos titulares luego tergiversan muchas cosas. Sí se invitó a España, lo hizo a través de su gobierno, les reitero que lo hizo a través de Pedro Sánchez, quien declinó por respaldar a Felipe VI. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues que hubo una de reacciones, pero no solo en México, las hubo también en España, obviamente. Quienes respaldan a la monarquía española y quienes pues son de cierta tendencia que es más afín a los monarcas, defendieron al rey Felipe pues a capa y espada. Y gente de México, mexicanos, mexicanas, que pues también son más afines a la monarquía española, pues también defendieron, ¿no? No podemos olvidar a la Raki que casi se pone como su súbdito, totalmente rasgándose las vestiduras y adolorido de que no hubiese sido invitado a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum y pidiendo disculpas a nombre de todos. Y hay quien coincide con él y bueno, pues es válido. Sin embargo, también está la otra parte. La parte que dice, bueno, pues en México no existen los títulos nobiliarios, no tenemos reyes, ni duques, ni nada de eso, y no somos súbditos de nadie. Somos un pueblo soberano y un pueblo que eligió a la presidenta. La hayas elegido tú o no es otro tema, pero hubo 30 millones de votos de quienes fueron a votar, porque ya hablar de, ay, no, es que todos somos millones aquí, no todos fueron, es otro tema. De quienes fueron a votar, 30 millones votaron por Claudia Sheinbaum, o sea, entonces guste o no, ella fue a quien se eligió para ser la presidenta. Entonces, pues es bastante legítimo el que no lo hayan invitado. Ahora, ¿por qué pedir perdón? Ya pasó hace 500 años, ¿por qué pedir perdón? Los que ven innecesario esto, que son tanto personas de España como personas de México, dicen, pues lo que pasó, pasó, ¿no? Y ya, o sea, ya, deja los traumas, ya para adelante, ya olvídate de eso. Hay libros que hablan de eso. Y pues las naciones actuales se construyeron con base, con base en invasiones, era lo que se usaba en la época. Otros dicen, bueno, es que la historia no se juzga, solo se interpreta y aquí se está juzgando. Otras personas mencionan, la barbarie no llegó con los españoles, o sea, la barbarie ya existía en los pueblos mesoamericanos. Y otros dicen, pero ¿para qué pedir perdón si el 29 de diciembre de 1836 la reina Isabel II y México firmaron en Madrid un acuerdo de paz y amistad en el que dijeron olvidar para siempre las pasadas diferencias y dimensiones por las cuales, desgraciadamente, han estado tanto tiempo interrumpidas las relaciones de amistad y buena armonía entre pueblos, entre ambos pueblos? Entonces dicen, pues si ya se firmó eso en 1836, ¿para qué caramba se están pidiendo que otra vez pidan perdón? Otros también dicen, no se deben juzgar acciones del pasado a través de una visión contemporánea. Sin embargo, es curioso porque hace 4 años aproximadamente, Felipe VI pidió perdón por la expulsión de los sefardíes, es decir, judíos españoles. Y aprobó una ley para que todos los descendientes de estos judíos españoles que fueron expulsados en 1492 pudieran recuperar su ciudadanía española. Y con esta ley, así lo anunció, pretendían corregir entonces
una injusticia de más de 500 años. 500 años. Entonces, ¿sí se pide perdón o no se pide perdón? ¿Es descabellado? O sea, para los judíos españoles sí se puede pedir perdón, pero no por las vejaciones hechas durante el periodo de la conquista. Aquí hay dos leyendas que son dos posturas. Son antítesis. La leyenda negra, con ese nombre que resuena así a maldito, se denomina el conjunto de creencias que hubo en torno a la presunta barbarie que cometió el Imperio Español entre los siglos XV y los siglos XVII, sobre todo a partir de su llegada a América, su invasión a América. Esta leyenda habla de la caída de reinos tan poderosos como el azteca o el inca, que es impensable que hubiese sucedido si no se hubieran unido otras etnias rivales. Es decir, es verdad, muchas etnias, muchos indios de aquí de Mesoamérica, como los tlaxcaltecas, entre muchos otros, se unieron a las tropas que venían del reino de Castilla, porque todavía no era España, que se unieron al reino de Castilla para, pues, invadir Tenochtitlán. Ya estaban hasta el gorro de los aztecas, de los mexicas, estaban hasta el gorro. ¿Por qué? Pues porque de las guerras floridas, pedían los tributos, en fin, estaban hasta el gorro, entonces se unieron a los españoles para darle en la torre a los aztecas. Eso es verdad, eso no es mentira. Entonces dicen que las barbaridades y las atrocidades que cometió el Imperio Español ha sido una exageración, ¿no? Entonces dicen que esta leyenda negra la difundieron pues los ingleses, los holandeses, pues para pintar como muy malos a los españoles, que también pues eran sus rivales en todas estas conquistas, ¿verdad? Y estas colonizaciones que hicieron. Esa es una postura. La otra es la leyenda rosa, que va de todo lo opuesto. Así como ha sobrevivido a los siglos una leyenda negra que dice que pues, los españoles malditos desgraciados fueron de lo peor y que querían extinguir a los indios, también hay otra que es color rosa, que entusiasma a mucha gente. En esta leyenda rosa se hace a un lado lo que hizo el Imperio Español, que más allá de la capacidad de integrar y de autocrítica ante los hechos históricos, olvida las prácticas que tuvo todo régimen de explotación colonial. Se centra y ensalza los beneficios que trajo para los pueblos de Mesoamérica, que trajo pues la invasión, ¿no? La colonia, la colonización. Los entusiastas de esta leyenda rosa afirman que gracias al Imperio Español se civilizaron los pueblos que aquí habían, cuando en realidad ya era una civilización diferente a la de ellos, pero ya era una civilización. Claro, usan el tema de que pues, se sacaban el corazón y lo ofrecían a los dioses, cuando realmente no era el único pueblo que hizo eso. Y lo hacían muchos otros en ese sentido de cosmovisión y de religión. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. El punto es que no se niega que llegaron universidades, que llegaron las compañías de jesuitas y otros sacerdotes que velaban por el bien y protegieron a los indios, y de hecho por eso llegaron a ser expulsados, y que muchos se pusieron ahí en la brecha por proteger los derechos de los indios. Nadie niega eso, ni se niega para quienes son cristianos el que con el Imperio Español pues llegó la fe cristiana, llegó la evangelización. Eso no se está negando. Pero de ahí a minimizar los hechos y los agravios, como alguna vez dijo Josep Borrell, ministro de Relaciones Exteriores de España en 2019, que llegó a afirmar lo único que habían hecho el Imperio Español era matar a 4 indios. Pero aparte de eso, pues fue muy fácil.
Eso lo llegó a decir en noviembre en 2019 en una conversación. El ministro de Relaciones Exteriores de España, apenas en 2019. Entonces sigue creyendo esa leyenda rosa. Ahora, ¿por qué sí pedir perdón? Porque muchos dirán, pero es que ¿para qué siguen insistiendo en la pedidera de perdón? Pero qué necedad. ¿Por qué sí pedir perdón? La verdad es que yo tenía mucha curiosidad. Yo me gusta mucho investigar y buscar por qué de un lado dicen una cosa, por qué del otro lado dicen otra. A veces estoy más empapada de una cosa que de otra, entonces me pongo a investigar. Y así fue como leí completa la carta de AMLO y empecé a ver por qué. ¿Por qué se pide perdón? ¿Por qué de una nación a otra? ¿Por qué sí pedir perdón? Y bueno, encontré que Frantz Fanon en 1961, este pensador mencionaba que el colonialismo condena a la alienación, a la pasividad y a la dependencia, que es necesario poner fin a la historia de colonización, así como a las prácticas de discriminación y opresión sistemática que vienen de una sociedad postcolonial. Suena familiar esto de discriminación y opresión sistemática, ¿no cree? Paul Ricoeur, este francés filósofo, en su libro La memoria, la historia y el olvido, menciona que el perdón es un nuevo relato que transforma la acción humana y supera el horizonte de la dificultad y habla de su capacidad restauradora que proyecta una acción hacia el porvenir. Es decir, el perdón no va a cambiar el pasado, pero restaura. Y al momento de restaurar, cambia el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros somos las historias que nos contamos, dicen muchos psicoterapeutas. ¿En qué consiste la reparación del daño? Bueno, esta cosa de la pedidera de perdón no es nueva. Ya se ha hablado y vemos que aquí estos dos pensadores lo han mencionado. La reparación del daño hacia los países afectados durante el colonialismo es un proceso de reconciliación. ¿Y qué permite? Permite el narrarse la historia de otra manera, lo que les mencionaba que sucede a nivel personal, como tú eres el resultado de las historias que tú te cuentas, de tu vida, de tu historia, de tus experiencias y de ti mismo, de lo que te pasó. Entonces, no es un llamado a la coyuntura, la reparación del daño no es un llamado a la separación, por el contrario, es para repensarnos como una sociedad a partir de la reconstrucción de una verdad, desde reconstruir una historia, dar revisiones y permitir tener unas concepciones acertadas. Un ejemplo fácil, cuando te estás reconstruyendo a ti mismo, puedes recordar algo de tu niñez de cierta forma y a lo mejor cuando escuchas a mamá y a papá, te das cuenta que como te estabas narrando la historia, no era la mejor o no era la más acertada, sino era desde cómo la viste tú. Pero cuando te abres a eso y cuando mamá o papá te piden perdón por eso que pasó, es más fácil que tú puedas restaurar y trabajar e integrar esa historia y eso te ayuda, sin duda. Pues lo mismo pasa con las naciones, lo mismo pasa con los países, lo mismo pasa con los pueblos. ¿Por qué pedir perdón? Porque es devolver la dignidad a quienes hasta el día de hoy siguen padeciendo las consecuencias de esos agravios que, aunque pasaron hace 500 años, como los judíos españoles, los sefardíes, a quienes sí les pidieron perdón, tienen consecuencias. Porque estas consecuencias se han estructurado a través del racismo, a través de un clasismo que es muy evidente en México. Y lo vemos hoy que lo tienen, que hay personas que tienen mayores, menores o nulos privilegios dependiendo su tono de piel, dependiendo la etnia que se le refleje en el rostro. ¿Por qué pedir perdón? Porque estas lecturas nuevas de nuestra historia son oportunidades para abrir discusiones que nos permiten reconstruirnos. Bueno, existe algo que se llama la diplomacia del perdón. Como mencioné hace rato, resulta que no es algo nuevo. Es algo que ya ha pasado y ha sucedido antes.
Hay dirigentes de países que han pedido perdón. No es algo que solo se le haya pedido a Felipe VI y salió de una puntada y de una ocurrencia como a veces ha ocurrido. En 2006, Tony Blair, cuando era primer ministro británico, pidió perdón por el papel de Reino Unido en el comercio de esclavos. En 2007, con Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, pidió perdón por el uso de la esclavitud sexual de mujeres por parte de las tropas de su país durante la Segunda Guerra Mundial. En 2017, el primer ministro canadiense Justin Trudeau reconoció como una gran vergüenza el agravio a los derechos humanos de los indígenas de su país. En abril de este año 2024, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dijo que Portugal era responsable de crímenes cometidos durante la esclavitud transatlántica y la época colonial, y sugirió la necesidad de reparaciones. El rey Felipe de Bélgica reconoció en 2020 por primera vez la violencia y crueldad ejercidas en el Congo bajo el mandato de Leopoldo II. En julio de 2023, el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos se disculpó oficialmente por el pasado esclavista de su país durante la época colonial. No solo el rey, también el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, ha pedido disculpas en nombre de su gobierno por los 250 años en los que el Estado neerlandés permitió, mantuvo y se benefició del tráfico de esclavos. En 2015, en un viaje a Bolivia, el Papa pidió perdón por las ofensas de la Iglesia y por los crímenes contra los pueblos indígenas durante lo que se conoce como la conquista de América, y pidió perdón por la exclusión de la que fueron víctimas los pueblos indígenas a lo largo de la historia. El Vaticano repudió en marzo de 2023 su pasado colonial y señaló que significó un reconocimiento histórico de la complicidad del Vaticano en los abusos cometidos por las potencias europeas en la época colonial. En 2008, Italia se disculpó solemnemente ante Libia y se comprometió a pagarle $5,000 millones en los próximos 25 años como compensación por el periodo colonial en la primera mitad del siglo XX. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier se disculpó en noviembre de 2023 por las atrocidades cometidas en la era colonial por las fuerzas alemanas en Tanzania. El presidente Emmanuel Macron pidió perdón por el genocidio en Ruanda y en septiembre de 2021 pidió perdón a los jarquis. Así que decir perdón para mucha gente, pero específicamente para los líderes mundiales, sigue siendo difícil. No es fácil. ¿Por qué? Porque el orgullo estorba y el ego genera discursos políticos donde las disculpas no se dicen tal cual, pero bueno, al menos reconozco que la regamos. Sí, mucho de lo que viven nuestros pueblos originarios también es responsabilidad del Estado y de nosotros como sociedad, que los hemos relegado. Existe clasismo y racismo en México. La pigmentocracia, como le llaman, es una realidad. Y esto es resultado de todo eso que se vivió, de todo ese proceso que se vivió, donde se vio menos y menospreciable ser o tener rasgos indígenas o descender de algún indígena, donde lo mejor era ser español. Tan es así que por eso los criollos estaban enojados. Por eso los criollos no tenían acceso a varios privilegios, porque solo lo tenían los peninsulares, es decir, los que venían directamente de España. Los virreyes eran solamente peninsulares. Y bueno, los mestizos tenían menos oportunidades y ya ni qué decir de los indios. Ellos no tenían ninguna. Entonces, ese tipo de castas nos fue formando ese clasismo y ese racismo que hasta el día de hoy perdura. Luego de saber la relevancia que ha cobrado a lo largo del tiempo el que un Estado pida perdón por los agravios que cometió, aunque fuera hace muchos años, y cómo esto influye, tal vez no de manera tangible, tal vez no en la economía, porque muchos dicen, eso no le va a cambiar la situación a los indígenas y a los pueblos originarios, no se van a volver ricos, no,
No se trata de cambiar esa situación tangible por el momento, de esa manera. Pero sí cambia la manera en que los percibimos, porque cuando pides perdón, estás reconociendo al otro como alguien digno, de que lo reconozcas como igual, porque es tan igual que le estás pidiendo perdón. Esto abre posibilidades a que cambie su situación. Son actos simbólicos que permiten trascender. Son actos simbólicos que, si bien no van a cambiar en este momento la situación social y económica de los pueblos originarios, son actos que eventualmente permiten que se trascienda y que pueda cambiar hacia un futuro. ¿Consideras entonces, después de esta información, que es descabellada o no descabellada la idea de invitar a que se reconozcan los agravios, de invitar a la corona española a que se reconozcan los agravios? ¿Consideras la no respuesta del rey Felipe VI como algo acertado o como la regó? ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Lizzy Santoyo, esto es Política con Lizzy. Si te gustó este video y llegaste hasta acá, te lo agradezco mucho. Dale like, compártelo y nos vemos a la próxima.